Ha sido la noticia de la semana y ha pillado a casi todos por sorpresa. El gobierno portugués anunciaba un adelanto considerable de las obras de la conexión por alta velocidad entre Lisboa y Madrid para el 2034 y no han faltado las reacciones, también las dudas, ya que tendrá muchos beneficios para lo que está por construirse, pero también deja preguntas en el aire sobre lo que significará para las obras pendientes en el lado español, que podrían suponer un retraso extra de hasta 2 años a lo hasta ahora planteado. Lo primero que hay que destacar es el giro de 180 grados de lo hasta ahora en planes en Portugal, pues el anterior gobierno luso siempre priorizó la línea entre Lisboa y Oporto y la conexión con Vigo, que si todo va bien estaría para el 2030, dejando para mucho más adelante la conexión vía Badajoz con Madrid. De hecho, dada la magnitud de lo pendiente en el área de Lisboa, siempre se dio el 2040 como pronto para la conclusión de dicha conexión. Ahora se ha aprobado acelerar todas esas actuaciones para poder tenerlo listo en 2034, 10 años por tanto de plazos y obras que incluyen la construcción de un nuevo aeropuerto en Lisboa y un tercer gran puente que cruce el río Tajo. El nuevo aeropuerto, que se construirá en la zona de Alcochete, al este de la capital lusa, tendrá además paso y parada de dicha línea de alta velocidad, lo que dejará este importante nuevo aeropuerto internacional a tiro de piedra de ciudades como Mérida o Badajoz, suponiendo por cuestiones obvias el punto más cercano y cómodo para esas zonas para poder enlazar con vuelos internacionales. El otro punto clave del proyecto, el nuevo puente que cruce el Tajo, aún está por revelar, tanto el trazado como los puntos de conexión, longitud y características, y si será solo ferroviario o también para vehículos. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, hay un detalle que de momento no se ha aclarado del todo desde el Ministerio de Transportes español, y es si esa fecha de 2034 en tierras portuguesas supondrá también un retraso a los plazos en el lado español, concretamente en lo pendiente de la provincia de Toledo, y que hasta ahora se sostenía para el 2030 en las visiones más optimistas y el 2032 en las más expertas, y que ahora podría ir a la par del proyecto portugués y relajar ese calendario para modificar las ideas que había en mente en el paso y parada por Toledo y Talavera de la Reina. De ser así, y a pesar de significar otros 2 años a los plazos que ya se daban por seguros, supondría por contra una mejora en los planes y una mayor ambición de lo que está por hacerse. Todo tras unas últimas semanas y meses donde se dejaban caer ideas que no gustaban en ninguna de las dos ciudades. En Toledo, con la construcción de una segunda estación, y en Talavera, la posibilidad deslizada hace escasos días y que contamos en un vídeo de alejar la estación de la actual y también el trazado. De esta forma, y si se confirma que el proyecto se retrasaría otros 2 años para acompasarse con el portugués, ambas ciudades tendrían una mejor integración y mucho más cercana a lo que todas las voces reclaman: mantener las actuales estaciones. En Toledo, la idea que parecen defender los propios técnicos del ministerio sería mantener la actual estación, ampliarla y cruzar la ciudad mediante un viaducto sobre el río Tajo, paralelo al de Azarquiel, y un túnel que aproveche el recorrido de la avenida de Barber, mientras que en Talavera se mantenga el trazado y estación actual, quizá con alguna modificación, y se soterre parte del mismo, al menos la parte central, tal y como siempre se ha deseado desde la ciudad de la cerámica. 2 ideas, 2 proyectos, que en el caso de Toledo se anunció iba a revelarse este mismo mes de mayo y en Talavera a finales de año, pero que ahora se podrían retrasar ambos para finales de año y de alguna manera adecuarse más a esos planes ambiciosos, aunque los retrase todo otros 2 años extra y llevarlos al 2034. Recordemos que la idea es que una vez esté todo terminado, el tiempo de viaje entre ambas capitales ibéricas sea de unas 3 horas,
mientras que por el norte la conexión de Vigo con Portugal también sufrirá una notable mejora al dejar los tiempos con Oporto en unos 50 minutos, que incluirá conexión directa con su aeropuerto, mientras que el Oporto-Lisboa de 2030 en adelante se quedará en 1 hora y cuarto escasa. Además, en 2025, seguramente en el primer semestre, se tiene previsto abrir el que supondrá el primer trazado de altas prestaciones en el país vecino, entre Elvas y Évora, que reducirá los tiempos de viaje en su conexión con Badajoz y podría dejar factible un tren sin cambios entre las dos capitales ibéricas en cerca de 6 horas. Conexión que, eso sí, se está demarcando para el 2027, ya que aún con el nuevo trazado portugués listo el próximo año, los distintos sistemas entre España y Portugal hacen imposible tal conexión sin cambios de tren. Y en ese año además se podría aprovechar el trazado actual, que ya estaría electrificado en su totalidad. Estos importantes anuncios se unen a los planes ya más que sabidos de Renfe, la propia Comboios de Portugal, así como Wigo e Irio, de operar rutas internacionales entre ambos países una vez sean posibles, por lo que muchos entendidos en la materia vaticinan un éxito de dicha conexión Madrid-Lisboa en 3 horas, similar a la actual entre Madrid y Barcelona, dado el movimiento de pasajeros anual entre ambas ciudades, y que con este tren rápido sería más que interesante para competir con el avión. Desde luego habrá que estar muy pendientes de las decisiones y novedades que irán llegando próximamente y que seguro darán mucho que hablar en los territorios afectados y que ahora parecen entrar en una nueva fase. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.